Y el presidente estadounidense Donald Trump insistió no solo en la construcción del muro fronterizo, también amenazó con retirar a su país del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, criticando a Canadá y a México. Para ampliar el contexto de estas declaraciones, recibimos hoy aquí en 21 Noticias al licenciado Rodrigo Farfán Alegría. Él es especialista en relaciones internacionales. Yo le doy los buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, pues con declaraciones de un lado, con declaraciones del otro. Hay un tuit de la Secretaría de Relaciones Exteriores que ha llamado la atención en las últimas horas. Muchas gracias, Juan. Un saludo a toda la audiencia. Por supuesto, desde la semana pasada, el martes, empezamos con estos dimes y diretes por parte del presidente de los Estados Unidos, justo 48 horas después de que concluyó la primera ronda de negociaciones en Washington de lo que es la renegociación del Telecán. Esto se da en un contexto en el cual pues, Donald Trump viene arrastrando ya varios errores, empezando por lo de las discriminaciones raciales, lo que pasó en Estados Unidos. Justo al mismo tiempo anuncia que va a incrementar, no solamente no se retira de Afganistán, sino incrementa más o menos 4,000 personas, 4,000 soldados más que va a haber en este país. Y pues bueno, las declaraciones que primero las hace en Arizona, en una ciudad en la cual pues bueno también arrastra ahí un contexto muy complicado. Se presenta esta parte en donde dice que que le pregunta, ¿no?, a la audiencia si creen que se tengan que retirar del Telecán. Esto pues viene en contraste con lo que ya se había avanzado. Además, hay que mencionar también que la primera ronda de negociaciones, comentan los especialistas, fue en medio de un ambiente de hostilidad, en un ambiente poco favorable para una negociación, pero que podríamos contextualizarlo como que ha sido parte de la estrategia de los Estados Unidos. Posteriormente, el día de ayer, en medio de declaraciones vía Twitter, vía redes sociales, anuncia Donald Trump que justamente a unos días de que se inicie la segunda ronda, una ronda muy importante, porque además México ha dicho que se puede negociar lo que sea, menos el artículo 19 del Telecán, que es lo que tiene que ver con la solución de las controversias dentro de este tratado. Se da en medio de unos dimes y diretes por medio de redes sociales, lo cual tampoco es viable, no es un mecanismo, además, que dentro de los cánones de la diplomacia y de la negociación tenga que contextualizarse así. Entonces, bueno, entramos en un trance complicado en el que además Donald Trump ha amenazado al Congreso de los Estados Unidos con que si no le aprueban el presupuesto, es un presupuesto que se estila en $22 millones, que es lo que más o menos costaría el muro fronterizo. Le han aprobado $1 millón nada más. Ya dijeron los coordinadores del Partido Republicano, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pues que es complicado llegar a esos términos de pagar el muro. Y ayer Donald Trump amenaza con que México, si no lo paga ahorita, va a reembolsar lo que se gasten en el muro, pero que además, en contexto, es por parte del muro, con el tema del Telecán, pues prácticamente da por hecho que se va a salir, lo cual, pues la verdad es que pone en un contexto demasiado complicado la negociación que se va a dar en la Ciudad de México a partir del 1 de septiembre. Licenciado Farfán, un contexto complicado en la negociación. ¿Diría usted que lo entorpece y lo llena de nubes? Pues son mensajes contradictorios los que estamos recibiendo por parte del presidente de los Estados Unidos y por parte de su gobierno. Pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué tanto va a afectar que en efecto se lleven a cabo estas renegociaciones? ¿Y qué tanto de posible es que de plano Estados Unidos se salga del tratado? Mira, Juan, hay que entender la razón por la cual Donald Trump maneja esta postura. Por un lado, podríamos entender que a lo mejor es parte de su estilo de negociación, de llevar las cosas al límite, para que con base a ese contexto que él va creando, pues bueno, se generen algunos mecanismos de tensión para su beneficio. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente: Estados Unidos y bueno, Donald Trump está yendo por su electorado. Si no se firma en diciembre tendríamos que tener ya concluidas las 7 rondas de negociación, para que antes de junio se firme y bueno, esto pueda surtir efecto. Si no pasa antes, pues Donald Trump está en un contexto en el cual su 38% de aprobación, que además es el presidente que menos aprobación tiene a estas alturas en la historia de los Estados Unidos, la época moderna, si no se hace antes de esa fecha, pues bueno, está en riesgo,
que en noviembre, que son las elecciones legislativas en Estados Unidos, pierda la mayoría en el Congreso. Por supuesto. Y segunda, pues bueno, el perder la mayoría y el que el Partido Demócrata tenga mayoría en ambas cámaras, pues lo lleva totalmente al impeachment, ¿no? Que es a donde él no quiere llegar, porque el Partido Demócrata ha dicho contundentemente que Donald Trump se tiene que ir. Entonces, ¿él qué es lo que está haciendo? Más allá de un tema de negociación y de forzar y de mecanismos de control, lo está haciendo pues precisamente para que su electorado, que sabemos que a él no le interesa la popularidad en los Estados Unidos, él va por su zona base, por la gente que es afín a él, y lo que quiere es reafirmar, sobre todo por los hierros que ha tenido después de lo de Charlottesville. Estaremos pendientes de ver qué sucede, a ver si el presidente Trump entiende que un país no se puede manejar como una de sus muchas empresas. Muchas gracias, licenciado.